Buenas noches, bienvenidos a Clamor en la Noche. Este programa se retransmite mañana al mediodía, a las 12 del mediodía, si Dios así lo permite. Y luego, esta noche, de 12 a 1 de la madrugada, hora de Puerto Rico, se transmite el programa grabado en vivo en los estudios de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Para todo Centro y Sudamérica, vía satélite al mundo entero. Bienvenidos a todos ustedes, denle face a esto, denle forward, Dios los bendiga. Como le he dicho, este no es un programa común, es un programa de análisis, de noticias, de económicas, políticas, científicas, religiosas, con una perspectiva conservadora, bíblica, profética, de lo que sucede en el mundo, de las cosas que están aconteciendo, que es el lado que no le va a dar otro medio, no le va a dar CNN, no le va a dar ningún otro organismo, pero sí nosotros se lo vamos a dar aquí. Usted usted escoge, usted analiza todo lo que está. Hemos tenido un día maravilloso hoy, preparándonos para el resto de lo que queda de este tiempo. Y Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludo a todos los que están ahora mismo reunidos alrededor del altar de clamor en este momento, en este instante, a lo largo y lo ancho de todo el altar de clamor. Bueno, Dios les bendiga. Aquellos que desean escribirnos, pueden hacerlo escribiendo a Jorge Rasky o Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca y espere la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que espere, confíe. A veces Dios hace las cosas sin tener nosotros intervenir en nada. Él lo hace por su cuenta. Recuerden esto, cuando el centurión vino a pedir la oración a Cristo, le dijo, ven, mi siervo. El centurión dijo, su siervo estaba enfermo, necesitaba un milagro. Pero cuando se dio cuenta con quién estaba tratando, cuando se dio cuenta con quién estaba bregando, que era el Hijo de Dios, quien tiene todo poder en el cielo y en la tierra, tú tienes que ir, di la palabra y mi siervo sanará. No tienes que ir, ya tú vas allá. Yo no tengo que estar en su casa. Ahí está la presencia del Espíritu Santo, ahí está la palabra, ahí está su fe para que usted se agarre de Dios en esta noche y se libere de todos estos prejuicios, de todos estos temores, de todas estas mentiras del diablo, de todos estos dardos de fuego del maligno, de toda plaga, de toda miseria, de toda mentira del diablo, de toda depresión, de todo espíritu de suicida, de todo espíritu de derrota, de adulterio, de corrupción, de lesbianismo, de homosexualismo, de demonio, de cuánto infierno hay, y usted diga, soy libre, porque si conozco a Cristo, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bienvenidos a este programa de Facebook. Después, a la medianoche, hora de Puerto Rico, viene el programa filmado en los estudios de la cadena. Aquí estamos bregando con nuestro celular. Les sigo pidiendo que sigan orando por el automóvil de mi esposa Belén. Hoy tuve un informe de lo que está pasando. Bueno, pero hoy me pasó algo raro. En estos carros está pasando. Tú sabes que hoy empezó a fallarme el radio del carro. Lo tocaba, se prendía. Se apagaba, se cambiaba de canales, se volvió loco. Esto es una loquera lo que está pasando. Pero en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Recuerde esto, que para Dios nada es imposible. Prepárese para entender lo que no entiende en el día de hoy. Entonces, desde anoche estoy pensando, al ver las noticias de lo que está ocurriendo en el mundo entero, lo que está ocurriendo en Turquía, lo que está ocurriendo en Nigeria, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, es increíble, hermano. Las locuras que están apareciendo allí. Mire esto,
tanto problema que han hablado de lo que pasó en el 6, ¿se recuerda? Creo que fue el 6 de enero, del año pasado. Se recuerdan que el asunto del motín en el capítulo, pues, en el día de ayer, un grupo de estos rebeldes, de estos endoctrinados por el terrorismo de Hamas en los Estados Unidos, porque ya se han metido en Estados Unidos, entraron al Capitolio como turistas y en un momento empezaron su poca vergüenza a gritar, a alborotar, a hacer todo de interrupción. Es decir, la cosa es que tuvieron que arrestar unos cuantos, pero miren cómo esto es. Esa gente entró al Capitolio, formó un salpafuera allí, han ido frente a la casa de legisladores demócratas que están con Israel y le han ido a amenazar frente a las casas. Hubo el domingo, amanecer sábado, en la casa de uno de los congresistas demócratas que ha estado apoyando a Israel, llegaron cientos de estos manifestantes endoctrinados por Hamas y por los demoniocráticos que han subvertido y han controlado el partido. Entonces, de eso queremos hablar. Quiero analizar esta situación y hablar algo que desde anoche tengo en mente, que quiero que me oiga, lo analice, para ver con lo que estamos luchando. Pues, a las 3 de la mañana, si yo hago eso frente a la casa de un legislador pro-Palestina, si yo hago esto frente a un doctor abortista, si hago esto frente a uno de estos radicales de Sodoma y Gomorra, me llevan encadenado en prisiones porque he alterado la paz. Y entonces cientos de esta gente fueron a la casa, frente a la casa a las 3 de la mañana, al amanecer domingo, donde vive este hombre, este congresista, alborotando, tocando sirena, amenazándolo, gritándole amenazas, insultos. Bueno, cuánta cosa había a las 3 de la mañana frente a su casa. Está prohibido por ley, está prohibido totalmente por ley. Sin embargo, esa gente hizo eso. Es triste pensar que hace un año atrás yo hablaba de la infiltración de Sodoma y Gomorra, el secuestro del Partido Demócrata, convirtiéndolo en democrático, con LGTBQ, con ateos, con socialistas comunistas, con pedófilos, con todo lo más vil de la tierra, se han infiltrado, y eso está pasando ahora también en los partidos aquí en Puerto Rico y en el mundo entero. Han infiltrado los medios de noticias, han infiltrado las cortes, han infiltrado las autoridades legales, la seguridad nacional. Imagínense que en Casablanca hicieron hace unos días, el viernes pasado, los empleados de Biden se fueron al frente de la Casa Blanca a protestar en contra de él porque alegadamente no han hecho suficiente para detener a los israelitas y quitarle toda la ayuda militar y abandonarlos por completo, porque los asesinos ahora son los que fueron víctimas, ahora son los victimarios. Esto es increíble. ¿Sí? El 6 y el 7 de octubre, Hamas, una organización terrorista criminal, invadió a Israel, a un pueblo viviendo en paz, como dice Ezequiel, profeta, que vive confiado y sin muros, en los kibutzos o las fincas estas, donde están en comunas, donde están trabajando en esto que llaman los kibutzos como unas cooperativas, que bregan ahí, viven y comparten todo. Bueno, la educación, el trabajo, y han dejado diariamente como 40,000 de estos árabes que viven en ese sector pasar a trabajar diariamente en Jerusalén y en territorio de Israel. Bueno, invadieron aquello, mataron, violaron, secuestraron, hicieron barbaridades, masacraron mujeres, violaron mujeres,
Se llevaron niños, mataron los padres en la cara de unos niños. Después que los mataron, sacaron del vientre de una madre el bebé, lo picaron en canto, lo quemaron, lo sancocharon, lo frieron, violaron ancianas, hicieron lo que les dio la gana. Mataron 1000 y pico de personas que no estaban peleando con nadie, que habían tratado a estas personas que viven en la Franja de Gaza con amor, con cariño, y les pagaron de esta forma. Bueno, eso es una invasión, es una declaración de guerra. Mataron a sangre fría hombres y mujeres, se llevaron 200 y pico de secuestrados, le mandaban videos a la familia de cómo le estaban violando las hijas y las esposas a ellos, y las hijas a los padres que todavía no estaban no habían sido secuestrados. Con los celulares de estas mujeres, de estas jovencitas, le mandaban videos mientras estos animales de Hamas violaban a estas personas. Hermano, desde el Holocausto no había sucedido una cosa como esta. Pero ¿por qué yo quiero analizar esto? Porque le están dando los medios de CNN, el CNN está dividido. Quieren estar bien con Dios y con el diablo. Tienen a Oselevi trayendo noticias bien claras desde Jerusalén y Tel Aviv, pero entonces tienen emisarios de izquierda radical de Sodoma y Gomorra yendo a la Franja de Gaza y pasando la noticia corrompida con la mentira y lo teatral de aquella gente. Yo quiero que usted entienda que esta gente son unos expertos en el teatro, en la mentira, en el engaño. Ayer yo le dije que los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Nadie puede negar que la organización terrorista criminal asesina de Hamas fue electa por el pueblo en la Franja de Gaza. Derrotaron y sacaron del poder a la autoridad palestina, que fue fundada por Yasser Arafat. Y esa autoridad corrompida que se robó millones y millones y millones de dólares, vinieron estas personas y les ofrecieron, un mejor gobierno, un gobierno de paz, de prosperidad, la misma mentira de Satanás cuando le dijo a Adán y a Eva que si comieran del árbol del fruto del conocimiento del bien iban a ser como dioses. Y Eva se tragó el cuento. Nos han cambiado. Estos mentirosos, estos terroristas, estos radicales de la izquierda de Sodoma y Gomorra, que son enemigos no solo de Israel, son enemigos de los cristianos, son enemigos de toda la moral, de todo lo que es correcto. Bueno, estas personas hacen un planteamiento a un gobierno, a un pueblo que está gobernado por la autoridad palestina, que son un chorro de pillos, un chorro de corruptos, y le dicen que le van a traer un gobierno limpio. No le dicen nunca le dicen quiénes son. Fidel Castro nunca dijo que era comunista. Cuando le preguntaron que vino a Estados Unidos, lo negó. ¿Cuándo el diablo va a decir que no es diablo? ¿Cuándo el diablo va a decir la verdad? Con Juan 8:44 dice que le dijo a los fariseos, a los escribas: vosotros sois vuestro padre el diablo. Él es un homicida y es un padre de mentira. El diablo es un padre de mentira, es un criminal, no tiene moral. Por eso Dios lo destituyó de allá del cielo, lo botó, y una tercera parte de los ángeles le siguieron, dice Apocalipsis capítulo 12, que el dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, la tercera parte de los ángeles fueron engañados por Satanás. Ese espíritu de Engels y de Marx, que eran dos vagos, dos corruptos, dos judíos renegados. Marx, que se alega que no dio un tao en su vida, que vivía de mujeres, que hizo en cita una mujer de allá, y Engels le reconoció el hijo que había hecho. Sí, la historia de Marx y Engels, los escritores de Das Kapital y del Manifiesto Comunista, de la dialéctica materialista, es una historia de dos individuos con unas mentes enfermas, cuyos escritos han contaminado las mentes de las grandes universidades y profesores intelectuales y la juventud que va a estos lugares.
y le han metido la mentira más terrible en la mente. Han hecho creer que ellos tienen la solución en la lucha de clases. Han hecho ver que Dios no existe. Son ateos. Marx era un ateo, Engels era un ateo. Eran dos vividores. Y el mundo los ha elevado al rango del fundamento, de la esperanza, del cambio, y que ha fallado en toda la historia, en todos los países donde lo han implementado, ha fracasado. Pero la mentira repetida una vez, muchas veces, dijo Joseph Goldberg, se convierte en una verdad. La mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Y eso es lo que hizo Joseph Goldberg con Hitler. Eso es lo que hizo Lenin y Stalin con el pueblo ruso. Eso es lo que hizo Mao Zedong con el pueblo chino. Eso es lo que hizo Fidel Castro con el pueblo cubano. Es una realidad la mentira, y eso es lo que han hecho los demoniocráticos, cuyo partido ha sido secuestrado por todo lo más vil y lo más miserable de la tierra, y de la mentira y del engaño y de los rebeldes contra Dios. Entonces, tenemos que analizar lo que está pasando. Han infiltrado ante la negligencia de la iglesia, que también se ha dejado dormir y se ha olvidado que vivimos en una guerra completamente real hasta que Cristo venga a buscar su iglesia. Debemos decirles bien claro que estamos viviendo tiempos finales. Entonces, mire lo que ha sucedido. Las grandes denominaciones, como la iglesia metodista, estoy hablando de las históricas, la iglesia episcopal, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia de discípulos de Cristo en los Estados Unidos. Estoy hablando de los fundamentalistas, de los históricos. Han infiltrado todo, presbiteriano, donde mi madre fue pastora. Estudió en Chicago, y allí desde se había graduado en teología y todas estas cosas, y llegó a ser pastora presbiteriana. Pero los presbiterianos, los metodistas históricos, los discípulos de Cristo históricos, los metodistas históricos, los presbiterianos históricos, los luteranos históricos, los anglicanos históricos, todos estos movimientos, los episcopales históricos, todo esto ha sido infiltrado. ¿Qué ha traído como consecuencia? Que en un despertamiento en los últimos años, todas estas denominaciones han oído la voz de lo que dice salir del medio de ellos, de la gran ramera. Porque estas denominaciones se han convertido como la gran ramera que habla la Biblia. Y ahora los verdaderos discípulos de Cristo se están saliendo de la denominación, los verdaderos metodistas, y a un sector de los bautistas, un sector de los luteranos, un sector de los metodistas, de los presbiterianos, de los anglicanos, de los episcopales, están huyendo, saliendo de esta perversión, y están creando sus propios grupos fundamentados en la Biblia, no dispuestos a entregar lo que Cristo les ha enseñado, lo que en verdad se ha proclamado, y se han declarado libres por fin. Esto ha traído una gran división en el pseudo cristianismo fatulo que hoy en día es liderado por el movimiento ecuménico dirigido por el señor radical líder de la Iglesia Católica, el señor Francisco. El señor Francisco, que dice ser el líder de la Iglesia Católica, ha ido sumergiendo en su teoría radical de izquierda, y de Sodoma y Gomorra hasta el domingo pasado dice que ahora se puede bendecir la unión de dos machos y dos hembras, y que eso no es aceptar la conducta de Sodoma y Gomorra. Oye, los católicos no son brutos, y muchos obispos y muchos cardenales están viendo que su iglesia está siendo infiltrada totalmente por un papa que ha venido con ideas totalmente radicales, hermano, y totalmente anticristianas. Y esto verdaderamente nos suma en una condición que esta es la batalla final. Entonces, quiero decir bien claro, el gobierno de Biden, su gabinete, su gente, más de 40 y pico de empleados de sus oficinas en la Casa Blanca están contaminadas con el virus de Hamas,
de la aceptación del movimiento terrorista de Hamas, que está abogando por un cese el fuego. Ellos no quieren un cese al fuego para que la guerra termine. Ellos quieren un cese al fuego para rearmarse, reagruparse, reorganizarse, refortalecerse para seguir la guerra. Si usted cree que haciendo como dice Biden y los radicales de izquierda demoníaca que viven en el partido demoniocrático en el día de hoy, si lo que los va a apaciguar creando una política de dos estados, usted está equivocado. Los árabes, jordanos y beduinos que viven en la tierra de la Franja de Gaza y estos grupos iraníes de Hezbollah y de Hamas y de los Hutus de Yemen, todo esto lo que quieren es destruir, por eso cantan del río al mar. Ellos viven con Irán dice que Israel es el pequeño Satán y Estados Unidos el gran Satán. Dice, yo no entiendo cómo tú puedes hacer negociaciones con el diablo. Obama, cuando empezó a bregar con tratar de intentar esa alianza, esa negociación en el asunto de negociar el asunto de lo nuclear en Irán, le mandó $400 billones en dinero, en oro, en efectivo, en un avión a Irán. Y lo mismo ha sido durante tanto la Obama, porque verdaderamente el que gobierna en Estados Unidos es Obama, entre la administración Obama-Biden, se le ha dado millones de billones a Irán. Le han restaurado la autoridad, le han restaurado el poder económico para seguir con sus planes de crear una bomba atómica. Si usted cree que el diablo va a hacer la paz con la iglesia y va a hacer la paz con Dios, está equivocado. Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero Satanás viene el ladrón no viene sino para hurtar, dijo Cristo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El diablo no va a cambiar. Yo me recuerdo un evangelista dominicano que una vez decía que él estaba orando y orando para que el diablo se arrepintiera. Para que el diablo se arrepintiera y así se arreglaba el mundo. El diablo no se va a arrepentir nunca. Los iraníes no van a cambiar nunca. Los pseudo-palestinos que no existen en realidad, sino que es un nombre que se han otorgado a sí mismos, son árabes jordanos y nómadas que están viviendo allí y que no están satisfechos con que le den esa tierra, sino que quieren quedarse con la mitad de Jerusalén y quieren sacar a los judíos, que Dios le dio esa tierra por promesa a Abraham y le dio a Josué el lindero que hasta el río Éufrates. Sí, Israel no ha ocupado, a mí no me importa, las Naciones Unidas no valen nada para mí. El 99%, habrá un 1% de gobernantes serios, pero el 99% de las estructuras de las Naciones Unidas son del anticristo, son barbáricas, son corruptas, son inmorales, son mentirosos, son asesinos promoviendo el aborto como un método de control poblacional, mintiendo, engañando, siendo gobernado por gobernantes asesinos, corruptos, antidios, anti todo, lo más terrible. Imagínense, una estructura que le da un veto a Putin, un criminal que le da autoridad a un montón de gente que a esta hora, mientras están ya programando cómo van a condenar a Israel por su supuesto genocidio en Palestina, todavía no han hecho una declaración condenando lo que pasó entre el 6 y el 7 de octubre, que desde el Holocausto es uno de los ataques más bestiales que ha habido en la historia de Israel, de su fundación. Entonces, los buenos soñadores que creen que cediéndole, y vamos a dar una clase de historia esta noche, tengo el tiempo. La historia se repite, por eso es que tienen ahora los George Soros de la vida, los Bill Gates y todos los demás que están involucrados en la nueva orden mundial, quieren borrar la historia, lo que se llama la cancelación de la historia, quieren reescribirla. Entonces, saben que un pueblo que no conoce su pasado no puede enfrentar su futuro. Pero hay que entender bien todo esto, bien claro. Por ejemplo, venimos hablando de todo lo que ha sucedido durante todos estos años
desde que Israel en 1948 empezó el retorno de los judíos, empezó ya durante la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial en el 1920, con el pacto Fowler, cuando un judío descubrió el poder de la dinamita para ayudar a Gran Bretaña a ganar la Primera Guerra Mundial. Y luego, pues se mueve toda esa historia y en 1920 ya los judíos estaban retornando a su tierra, o antes de eso. Después del cumplimiento del año 70, cuando Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra aquí que no sea derribada, Mateo 24, versos 1 y 2, donde los discípulos demuestran los edificios del templo, y entonces dentro de todo esto, pues Jesús dice: aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70 después de Cristo, el general Tito Romano arrasó con Jerusalén y destruyó el templo de Herodes. Los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, y luego de eso después, para 1920, de 18 en adelante, empieza el retorno de los judíos a la tierra que era de ellos y que es de ellos y será de ellos, y que nunca han ocupado todo lo que tienen que ocupar. Entonces entendamos bien claro esto, que entonces, aun cuando en 1948 se declara la República de Israel, con el voto de Truman y de Estados Unidos, que vota el reconocimiento del Estado de Israel, los árabes inmediatamente atacaron a Israel. Se formó una guerra. Entonces, esto no es nada nuevo. Esta gente no descansarán jamás. Ellos quieren todo Israel, y lo que es Irán, que es la madre de todas las maldiciones y todo el terrorismo en el mundo, prácticamente ya están en Estados Unidos, han captado gente de esta en Europa, en Alemania, en Dinamarca, en Finlandia, en diferentes países de Europa, y están en Estados Unidos, y están en Latinoamérica, y están listos para hacer los actos terroristas de los últimos días, de los últimos años proféticos que estaremos viviendo. De todo esto que estamos hablando, ellos llevan un plan, escuche bien, de echar al mar a los judíos. Por eso gritan del río al mar, de matarlos, hay que acabarlos. El espíritu de Hitler sigue vivo en Alemania. Por eso, entre las naciones que se harán a la alianza antijudía con la invasión de Gog y Magog, vendrá que en un momento dado en Alemania la enseñanza, la filosofía nazi antisemética tomará control del país, y se unirán a la coalición que invadirá la tierra librada de la espada, librado de la que vive confiado y seguro sin muros. Y estamos viviendo ya en el comienzo de todo esto que está pasando. Pero es la repetición de siempre la misma historia. Se levanta alguien que dice: yo voy a arreglar todo esto. Eso pasó con los bolcheviques en Rusia en 1918. Luego vinieron los seguidores de Lenin con el mismo cuento. Luego vino Stalin con el mismo cuento. Vamos a reformar, vamos a traer un cambio, vamos a acabar con la dictadura de los zares, la zarina, la locura de Rasputín, vamos a hacer una Rusia nueva, y la bañaron en sangre. Lo mismo pasó, la historia se repite y debemos analizarla para entenderlo todo. Entonces viene lo mismo, pasa en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Kaiser es derrotado y los aliados le imponen unas restricciones y unas cargas y unos castigos enormes a Alemania, y en la frustración de lo que está pasando, el movimiento nazi socialista se unifica tras Hitler. Y entonces Hitler surge como una figura que le dice: yo traeré prosperidad, yo haré esto. Se inventa el Volkswagen, el carro del pueblo, crea una maquinaria de armamento, levanta un ejército y empieza como que a imponer el sueño de grandeza del pueblo alemán. Empieza como a entenderse y a mirarse y a verse como una realidad. Escuche bien claro esto, hermano. Pero miente, porque no tiene temor a Dios. Stalin mintió, Lenin mintió, Hitler mintió, Mussolini mintió en Italia,
Mao Zedong mintió en China. Y así sigue la historia. Fidel Castro mintió en Cuba. Y entonces en el día de hoy, jamás le prometió, y esto le pasó a los llamados palestinos, jamás le dijo, vamos a traer el paraíso, vamos a acabar con la corrupción. Y esto debe ser atento. No es la primera vez que un falso profeta, que un lobo vestido de oveja, llega con mentiras, con falsedades. Bueno, recuerden, Fidel decía, yo no soy comunista. Ninguno va a decir lo que traen. Los países nuestros, felicito al pueblo chileno, que acaba de derrotar el segundo intento de engaño para cambiar la constitución para irse entronando, porque una vez agarren el sartén no lo van a soltar. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Van tomando control, van mintiendo. Entonces la historia se repite. Engañan al pueblo con la Revolución Francesa. Dijeron que iban a cambiar fraternidad y no sé qué. Por 40 años se destruyó la estructura de la familia. Mataron a miles de personas por su rango económico, intelectual. Uno ve todo lo que sucedió durante la Revolución Francesa. Y si no es por el avivamiento de George Whitefield y de Juan Wesley en Inglaterra para el 1800 y pico, Inglaterra hubiera terminado igual que Francia, porque la pobreza, la injusticia y todo lo demás, porque ese es el problema. Primero vienen gobiernos que abusan del pueblo, después aparece un Mesías y una alianza que dicen de políticos con una nueva visión, que dicen que van a restaurar la seguridad, que van a restaurar esto, que van a hacer aquello, y mienten, y el pueblo les cree porque ya están frustrados de ver lo que pasó en el pasado y creen que con estos nuevos Mesías que surgen van a tener un país más seguro. Quizás yo soy como una voz que clama en el desierto. Una voz que clama en el desierto y nadie quizás no oye, pero sé que alguien me tiene que estar oyendo allá afuera. Por eso felicito al pueblo chileno. 2 veces el copresidente radical de izquierda de Sodoma y Gomorra que ha llegado al poder con el voto del pueblo. Eso es lo grande. La historia se repite. Llegaron con el voto del pueblo y están intentando continuamente cambiar la constitución. Pero el pueblo chileno ha sido sabio porque hay una iglesia fuerte en Chile, que ora, que ayuna. Un pueblo que no se deja engañar. Y el domingo pasado derrotaron el segundo intento de ese gobierno demoníaco, radical, de izquierda, demoníaco, satánico, que ha tomado el poder en Chile. Lo derrotaron. Se han librado de que, pues, ¿qué es lo que hacen? Lo que hizo Mao Zedong, lo que hizo Fidel Castro, lo que hacen todos, sean de izquierda radical o de derecha radical, cambian la constitución y la arreglan a sus derechos, a sus consumos, a su mente, a sus pensamientos, a sus sueños y engañan al pueblo. Y entonces esto es lo que está pasando, hermano. Infiltran los medios de comunicación. Infiltran los gobiernos, los partidos políticos, infiltran la educación de un país, las escuelas, los maestros, las universidades, infiltran todo, infiltran la religión, como han hecho con el Papa Francisco, que viene siendo un radical de izquierda que ha tomado, yo no estoy corriendo para puesta alguno, yo amo a los católicos y les digo, ese hombre viene inspirado por el Espíritu de Anticristo y posiblemente tiene todos los reflejos, todas las circunstancias, tiene todos los ingredientes que lo presentan como el falso profeta que está reuniendo a todas las regiones del mundo, porque en el gobierno de la nueva orden mundial se necesita unión económica y política, y faltaba una, la unión religiosa. Crearon la unión política y la Unión Europea. Crearon la unión económica también. Con las Naciones Unidas tienen el brazo internacional de engaño, porque las Naciones Unidas son un instrumento de la nueva orden mundial del anticristo. Por eso yo no le respeto, yo no me sigo. Yo digo, Israel tiene todo el derecho a toda la tierra que Dios le dio. Mi fe está por encima de las Naciones Unidas. Para mí las Naciones Unidas es como todo. Hace sus buenas obras, hace sus cositas bonitas. Pero mire quién, de la Organización Mundial de la Salud,
que antes reconocía que los transgéneros era una locura, era un estado psiquiátrico, ahora dicen que es una normalidad. Usan el aborto como un control de la población mundial. Engañaron al mundo con esto del COVID. Sí, la Organización Mundial de la Salud. Engañaron, no dijeron la verdad de lo que estaba pasando en Wuhan. Y los chinos, espaldados por las Naciones Unidas y por Fauci y por la Organización Mundial de la Salud, no hicieron lo que tenían que hacer para salvar a tantos millones. ¿Y por qué no se investiga el origen de esto en China? Porque murieron tantos millones de personas que va a haber una demanda y China no tiene con qué pagar el asesinato de millones de personas, esparciendo para una guerra económica, esparciendo el virus del COVID, para entonces ganar esa guerra económica. Y ellos están bien. Y están entrando al mundo entero. No dude usted que el asunto de la lucha por el equilibrio, esa parte entre Guyana y Venezuela, están los chinos, porque hace tiempo que los chinos quieren trasladar una población de ellos allí y formar una colonia allí. Estas son cosas que no se lo van a decir otros, pero se lo digo yo que he estudiado esto por años. Entonces, en la mentalidad de esta gente, llegan con la mentira. Son lobos rapaces, vestidos de ovejas. Llegan con el engaño. Eso fue lo que le pasó a los... Miren, por eso los pueblos tienen lo que merecen. Tanto están culpando. ¿Y por qué estas manifestaciones están organizadas para demonizar a Israel? Israel no es perfecto, como ningún gobierno lo es. Y quiero que me oigan porque tengo tiempo para hablar de esto hoy. Entonces, le prometen a los árabes que viven en Gaza que si los eligen le van a dar un gobierno. Pero entonces estas llevan 2 años preparándose en las universidades, en Estados Unidos, en Europa, para promover todas estas manifestaciones mentirosas de gente ignorante, aunque estén en las universidades, profesores endemoniados, como lo están desde aquí hasta Harvard, hasta Columbia University, hasta Harvard, Berkeley, Yale, y todas las universidades grandes de Estados Unidos. Sí, Hunter College, NYC, y sigue por ahí el número. ¿Cómo han logrado? Lentamente, mientras el pueblo dormía, se iban infiltrando en el Partido Demócrata. Y si los republicanos no se despiertan, los destruirán también. Porque este es el espíritu del anticristo, de preparar el gobierno mundial, de la nueva orden mundial. Entonces, para distraer la cuestión, están creando una guerra en Ucrania, pero la joya de la corona mundial es Israel, porque Jerusalén será la capital por 1000 años de un gobierno de paz como nunca el mundo ha tenido. Entonces, a los habitantes de Gaza que viven en la autoridad palestina, corrupta y moral, llega Hamás. ¿Y cómo llegó Hamás allí? El pueblo los eligió. ¿Cómo llegó Hitler al poder? El pueblo lo respaldó, lo eligió. ¿Cómo llegó Fidel Castro con el apoyo de evangélicos, pentecostales, católicos y el pueblo y comerciantes? ¿Cómo llegó Mussolini al poder? El pueblo lo eligió, lo respaldó. El Papa Pío XII ungió y consagró los rifles del ejército que iba a invadir a Etiopía, un país indefenso que tenía flechas y aros, flechas y lanzas, y que los rifles eran de un disparo de una bala. Y fue a cambio de que le reconocieran el estado político del Vaticano. El Papa Pío XII respaldó a Mussolini, el pueblo le creyó. Entonces la historia se repite. Los habitantes de Gaza, los llamados palestinos, que en sí no existen, porque sí que son árabes jordanos, que no los quieren en Egipto, que no los quieren los árabes sauditas. ¿Por qué Qatar, Dubái, los Emiratos Árabes, que tienen extensiones de terreno, por qué los egipcios y los sauditas y todo? Bueno, ya hubo un experimento en esto, cuando después de la guerra de los 6 días, el rey pacífico, el bueno, Hussein de Jordania, los recibió y le dio un campamento, le dio comida, le dio albergue. Y cuando al tiempo descubrió que eran, lo que querían era a todo Jordania, planificar un golpe de Estado, matar al rey Hussein. Pero ahí, ahora que la gente no sabe ni el origen de lo que llaman el Black Friday, el cliente negro,
que lo usan para venir, no. Eso fue que un viernes que el rey Hussein se dio cuenta que estos mismos que fueron desplazados de lo que ellos llamaban los sitios que pertenecen y los perdieron y los recobró Israel en la guerra de los 6 días. Hussein, el rey de Jordania, los recibió allí, les dio lugar para vivir, les dio comida, les dio albergue y le pagaron de tal manera que trataron de asesinarlo, y él reunió sus tropas, rodeó el campamento de refugiados y le aplicó la ley de ellos. Mató niños, mató mujeres, mató a miles, y eso se llama the Black Friday Massacre. ¿Y por qué no los quieren en Dubái? ¿Por qué no los quieren en Qatar? ¿Por qué no los quieren en Kuwait? ¿Por qué Egipto ha puesto tantas restricciones? Porque ellos jamás, que gobiernan a ese sector de árabes en la Franja de Gaza y en el resto de esa tierra, de los territorios que ellos controlan, que tiene una unidad con la hermandad musulmana, que es enemiga del gobierno de Egipto. Y ellos tienen miedo, Egipto, que si permiten en sus tierras un campamento de refugiados, mire, la historia se repite, oiga, síganme, para que extienda. Entonces piensan que le van a tumbar el gobierno, y los egipcios no los quieren allí. Entonces Israel permite, y cuando se entregaron esa tierra, Israel removió totalmente, un gesto de paz, los habitantes que vivían allí. Ahora, cuando llegó Netanyahu y Trump como presidente, que respetó lo que la Biblia dice, lo que le pertenece, sí respaldó que las alturas de Golán fueran anexadas. Tenían que ser todo ese territorio. Dios se no importa, la Nación Unida es un zafacón de desperdicio diabólico. Es un lugar de corrupción. Es un elemento demoníaco. No se puede creer en esa gente. Tuviera el poder, yo movía las masas en Nueva York, que los larguen, que se vayan para el infierno, y los botaría de allí, y que se lleven hasta el edificio si pueden llevárselo. Es un sitio de maquinaciones, de mentiras, de engaños. Eso es lo que la Nación Unida. Así que mi constitución, mi reglamento es esta Biblia que da los linderos de la tierra que Dios le dio a Israel, y eso está todo Jerusalén, no la mitad. No se puede compartir lo que Dios le da a uno con el enemigo, no se puede pactar con el diablo, y que se le trate bien a esa gente, que tengan donde vivir, que se le dé comida. Pregúntese por qué los egipcios no los quieren, por qué los sauditas no los quieren, por qué los iraníes no se los llevan para allá. Mire lo que le pasó, lo que hicieron en el Líbano. El Líbano era una república independiente y era en la riviera del Mediterráneo. Era la banca de toda aquella parte, era las finanzas, el centro bancario del mundo, de aquel sector del Mediterráneo, de los países árabes, de Israel, todas las riquezas, las playas, el turismo más delicado, más sofisticado estaba en el Líbano. ¿Qué hizo otra organización que sale también como ejemplo, como Hamas, sale de Irán? Controlan el Líbano. Lo controlan con un ejército más poderoso que lo que es Hamas. Hacen lo que da la gana con aquel país. Entonces, en el caso de la Franja de Gaza, los llamados palestinos, lo que debieran estar pidiendo esas turbas en las calles es que libren a la gente de Gaza del poder de la dictadura de Hamas, que los esclaviza, que los tiene de escudos humanos, que entonces es imposible cuando usted ve que las cifras que dan, y las cifras vienen hoy, estaba leyendo ahorita, las cifras de muertos en la Franja de Gaza son cerca de 20,000. ¿Quién dio la información? The Hamas Health Ministry. Hamas, oye bien, el Ministerio de Salud de Hamas en Gaza es quien da esta información. ¿Cómo usted le va a creer al diablo si son unos criminales, si son unos mentirosos y tienen esclavos y los usan como escudos humanos? Israel comete sus fallas y reconoce sus errores. Los otros días, las tropas de Israel, que muchos son jovencitos que están luchando por primera vez en su vida,
mataron accidentalmente, porque mira lo que hizo Hamás, soltó frente a ellos a dos rehenes, escúchelo bien, a dos rehenes israelíes, los soltó con la cintura para arriba desnudo, con una bandera blanca, y los soltó frente a ellos como un escudo, y los jóvenes hebreos de la institución de IDF, de las fuerzas de defensa de Israel, los mataron confundiéndose. En una guerra hay situaciones que son pérdidas de causalidad, que son parte de la situación de una guerra, que pasan cosas tremendas y errores que se cometen. Yo oro por esos dos jóvenes. Es una guerra. Son lo que se llama los resultados paralelos, que son casuales, víctimas condicionales, que esto es una guerra. No esté bien claro, es una guerra. En una guerra hay pérdidas, hay muertes, que son situaciones que surgen de lo que es una guerra. Pero ¿qué gobierno va y reconoce que lo hizo? Jamás no lo reconoce. Israel, su ministerio de la defensa de Israel, reconocieron que estos jóvenes soldados cometieron este error. Ahora, lo que digan los representantes del Vaticano en Gaza no vale nada, porque si el Papa de Roma está apoyando a todas esas causas radicales, y aún se ha ido con Sodoma y Gomorra, sus líderes en esta zona están de igual condición. El Papa no ha declarado abiertamente la atrocidad como es debida y se ha unido a pedir que paren, que haya un cese al fuego. En una guerra no puede haber un cese al fuego con un enemigo que se va a preparar y que le van a creer su mentira y van a bregar con todo esto. Entonces se está hablando de las muertes de civiles. Entonces Biden y las Naciones Unidas y otras naciones del mundo, Rusia, que no tiene moral para hablar porque Putin ha matado civiles en hospitales, ha atacado escuelas, ancianos, ha secuestrado niños, ha hecho barbaridades, ahora está postulándose de nuevo para elecciones, y Putin va a poner a votar la gente en los lugares donde él controla con un cuchillo en la garganta. Entonces, mire bien claro. Entonces usted ve a Biden, las Naciones Unidas, pero vamos a hablar de nuestra nación. ¿Quién puede hablar, quiere hablar de evitar muertes innecesarias? Esos son lo que son víctimas casuales, son cuestiones víctimas de circunstancias de una guerra que son inevitables. Ahora, Jesús le dijo a los fariseos, cuando trajeron a aquella mujer tomada en el mismo hecho de adulterio, le dijo: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Vamos a ver, vamos a empezar de la Segunda Guerra Mundial para acá. ¿Qué pasó en el mes de diciembre, como en este año, en este mes, cuando el embajador de Japón, de Hirohito, estaba en Washington firmando un contrato de paz? Se alega por historiadores que han estudiado bien, Franklin Delano Roosevelt era admirador de Stalin, tenía tendencias sociales caminando al comunismo, hizo sus cosas buenas, pero imagínense, fue durante el gobierno de él que su hija en Yalta le pide que quiere conocer a Stalin, porque es una admiradora de este criminal, que fue más peor que Hitler. Hitler es peor porque mata 6 millones de judíos y toda la guerra que trajo al mundo, pero Stalin destruyó en Rusia razas étnicas completas, y la hija en la reunión de Yalta, donde está Winston Churchill, Stalin y Roosevelt, la hija que lo acompaña, la hija de Franklin Roosevelt, dice: I want to meet Daddy, Mr. Stalin. Y se dice que Stalin era admirado por la hija de Roosevelt y era admirado por Hitler, era admirado por Roosevelt. Stalin había hecho un tratado, mire qué clase de tipo, había hecho un tratado común de guerra con Hitler, y Hitler lo engañó y lo vendió y lo traicionó, pero ninguno de los dos valía nada. Los dos eran criminales, enfermos mentales que llevaron el mundo y a sus pueblos a las masacres. Pero analiza esto. Se dice que Franklin Delano Roosevelt sabía que había un ataque
que iba a venir de los japoneses. Cuando él recibió al embajador, se alega la inteligencia, eso se sabrá algún día cuando esos archivos sean liberados, que Roosevelt sabía y quería una excusa para entrar en la guerra, porque no quería entrar de lleno. Durante Roosevelt, Henry Ford fue a recibir la medalla más alta de manos de Hitler. Eso está fotografiado, eso está documentado. En Estados Unidos el partido nazi era fuerte con cientos de miles de participantes. Se comerciaba mientras Hitler invadía y bombardeaba Londres. Por eso Winston Churchill sí fue un tipo de pantalones y un temeroso de Dios con todas sus faltas. Pero mientras Hitler bombardeaba a Londres y a los campos y a la isla británica, el gobierno americano, a través de las embarcaciones de la Fuerza Marítima, hacía negocios con Alemania y lo permitía a Franklin Roosevelt. Pero entonces, cuando se vio que estaba contra la pared, buscaba una forma de entrar a la guerra, y algunos historiadores dicen y alegan que él permitió Pearl Harbor, la muerte de miles de la séptima flota, para tener una excusa. Pudo haberlo evitado, se alega por algunos historiadores, pudo haberlo, pero los políticos mienten. La historia se repite. Pregúntese por qué Obama reanudó toda la actividad y le mandó millones de dólares a Irán. Pregúntese dónde estudió de Saúl Alinsky, la mente comunista más grande de los Estados Unidos, él y su esposa, graduados de Harvard, donde este hombre enseñó, donde hicieron tesis y creyeron y leían sus escritos. El mundo, el pueblo, tiene que entender con lo que está luchando. Entonces, mire bien lo que es. Si Dios no permite que caiga muerto Roosevelt, hubiéramos tenido un dictador en Estados Unidos. Roosevelt se iba a quedar en el poder. Entonces, se alega que estaba en una situación que quería una legitimidad para tener una excusa para entrar en la guerra, y se alega que permitió Pearl Harbor, pudiendo haberlo detenido, pero luego le tocan unas decisiones. Una vez mire la historia, ¿qué sucedió con los japoneses que vivían, ahora que hablan, que quieren poner a Israel contra la espada y la pared, que quieren obligarle a un cese el fuego? ¿Qué hizo Roosevelt cuando los japoneses destruyeron prácticamente la séptima flota de los Estados Unidos y miles de marinos y de soldados, y invadieron a Japón, Japón invadió territorio de Estados Unidos en Hawái y en Pearl Harbor? El monumento está histórico ahí. Ahora, ¿qué fue lo que él hizo? Empezó a pedirle permiso al mundo, ¿no?, para hacer lo que tenía que hacer. Cogió y empezó a preparar una flota de aviones B-52 de aquel momento, de Doolittle, y prepararon completamente esa invasión aérea para darle una lección. ¿Y a quién bombardearon? A las bases militares y navales bombardearon a Tokio, miles y miles, como revancha. Entonces ahora no pueden condenar a Israel, defenderse de estos criminales. Y hay, indiscutiblemente, que hay víctimas circunstanciales, que nacen, que no son premeditadas. Es una guerra. Dice que Jehová es varón de guerra. Israel tiene el derecho a defenderse. Entonces, ¿qué hizo Roosevelt? Mandó una flota de aviones con Doolittle, todo esto, a bombardear misericordiamente a la capital de Tokio para darle una lección. Y pueden históricamente condenar entonces a Israel por defenderse, entrando a Gaza y removiendo ese gobierno. Y si quiere hacerle un gobierno que pueda vivir tranquilo en ese sector, lo que no podemos es entregarle a Jerusalén. No podemos entregarle lo que están pidiendo, porque ellos no quieren eso. Pero yo creo que la solución no es dos estados. La solución es que se limpie ese gobierno, se haga un gobierno de gente más decente y se le deje vivir a esa gente allí, se acabó. Pero no se le puede entregar jamás. Ni se le puede entregar a la autoridad palestina, que falló. Y yo creo que eso es lo que tienen el derecho a hacer, y tienen el derecho a defenderse. Entonces, los norteamericanos mataron a miles de japoneses
y que esos no eran de los que estaban invadiendo a Honolulu, o estaban invadiendo a Pearl Harbor, a todo ese sitio, que planeaban invadir a todo Estados Unidos. Entonces hicieron eso. Luego, más al final de todo esto, viene entonces el final de la guerra. Hubo que invadir a Francia, Italia, Europa, para desalojar a los nazis, y hubo que hacer la invasión de Normandía, donde se bombardearon pueblos y ciudades. Düsseldorf, el fuego se creó en las nubes y murieron miles sofocados por la falta de oxígeno, y los aliados dirigidos por Estados Unidos lanzaron bomba tras bomba, tras bomba, tras bomba, tras bomba a las ciudades de Alemania, a Düsseldorf, y en toda la batalla de Normandía, en toda Francia, y luego llegando hasta Italia y llegando hasta la misma Alemania. Y después de liberar todo, hubo que derramar sangre, hubo que pelear, murieron víctimas inocentes. Eso es lo que dice el proverbista, que hay un tiempo de paz, lo que dice Salomón en Eclesiastés, hay un tiempo de paz y un tiempo de guerra. Es un tiempo. Hay momentos, si el mundo no organiza la invasión de Normandía, si no se hace esa invasión, hoy Hitler estuviera mandando aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos y en el mundo entero. Entonces, hay que entender, si queremos como cristianos la paz y queremos que la gente se salve, pero hay un tiempo de paz y un tiempo de guerra. Varón de guerra es el Señor. De esto continuaremos hablando mañana, pero quiero terminar en el día de hoy hablándole de esto, entendiendo bien claro. Pero luego muere, y le digo, no me gozo de la muerte de nadie, pero le doy gracias a Dios que Rubel murió, porque si se hubiera quedado vivo, ya llevaba 3 cuatrenios, ya estaba empezando el cuarto, se iba a hacer un dictador, iba a trasladar el socialismo de Rusia a Estados Unidos. Era un individuo con una mente dirigida a la dictadura, amigo de Stalin, mientras Winston Churchill no quiso ni sentarse cerca de Stalin, porque sabía, y le dijo a Estados Unidos, le dijo, si no paramos a Rusia, lo tenemos como un enemigo potencial. El general George Patton se lo dijo a Roosevelt y lo demoraron, y se cree que lo mandaron, que la CIA lo mandó a matar en Alemania. Su carro misteriosamente se volcó, y hasta el día de hoy se cree que fue mandado por Roosevelt a matar, porque dijo, tenemos que controlar Berlín, no podemos dejar que los rusos entren. Si los rusos entran, van a violar, van a hacer esto, van a ser nuestros enemigos. Lo mismo le dijo el general MacArthur, se lo dijo bien claro a Truman, y se lo dijo a Roosevelt, que tenían que tomar. En cuanto a Truman, se lo dijo que si no se paraban los chinos en la guerra de Corea y no le tiraban una bomba atómica, que era la única forma de detenerlo, iban a ser sus peores enemigos en la historia. No le hicieron caso al general McCarthy. Ahí lo tenemos. La amenaza militar más grande de Estados Unidos y del mundo libre se llama China. Y estamos viviendo en eso. Están llenando el país, el mundo entero, con su tecnología, con sus comercios, con sus tácticas. Entonces, note bien claro. Entonces, ¿qué diremos cuando muere Roosevelt y queda Truman? Y analizan que Estados Unidos, el presidente Harry S. Truman tuvo que evaluar qué vamos a hacer con una invasión de Japón. Porque ya recuerdan los kamikazes, recuerdan las tropas en Iwo Jima y en todas las islas que fueron, se mataban, eran suicidas. Ellos creían, como esta gente que cree que si mueren en la jihad, en la guerra, por Alá y por Mahoma, van a tener 70 vírgenes ahí arriba, van a tener una fiesta allá en el cielo, se los va a llevar el diablo, ¿no? Y el diablo los tiene engañado. Le estoy dando una clase de historia esta noche. Si no abrimos los ojos, la historia se repite. Y entonces, en aquel momento, a Truman Harry S. Truman tomó una decisión. Se evaluó que la invasión a Japón iba a costar 1 millón de vidas norteamericanas, sin contar los aliados que estaban con Estados Unidos. Los japoneses no se iban a rendir, como ya vimos que estaban matándose como kamikazes, muertos en los barcos que se estrellaban con todo avión para hundir las flotas que estaban de barcos que estaban llegando, rodeando a Japón y sus islas, su archipiélago de islas.
Entonces, ya si usted vio la película Oppenheimer, si no lee libros, pues vio esa película, la creación de la bomba atómica. Entonces le ponen sobre el escritorio del presidente de Estados Unidos un hecho histórico. Morimos 1 millón de soldados nuestros y 20 millones de japoneses, o le tiramos una bomba o 2 atómicas para que sepan que tienen que rendirse. ¿Cuál de las dos? Truman tuvo los pantalones, como tuvo Winston Churchill los pantalones de enfrentarse solito prácticamente a Hitler, y no se rindió, nunca se sometió a ellos y peleó, dijo: pelearemos en el aire, pelearemos en la tierra, pelearemos en el mar y pelearemos hasta el último hombre, pero no nos rendiremos. ¿Qué clase de presidente tenemos? Que abandona a los que nos ayudaron en Afganistán, que deja los aviones, deja los tanques, deja los militares, se lleva las fuerzas de choque, las fuerzas de guerra, y abandona a la gente que fue fiel y deja unos soldados prácticamente abandonados y le entrega todo eso a los talibanes. Es una desvergüenza, es una vergüenza de presidente, es una basura lo que tenemos. Y que Dios no manda, porque la mente de Obama seguramente está tras la mente de este hombre. Que hable, que el pueblo tiene que saber, porque nuestro futuro está por medio. Cristo viene, pero antes que Cristo viene, ¿quién puede decir que hay alguna cosa en la Biblia que diga que no puede haber una tercera guerra mundial antes del Armagedón, antes de la batalla del Armagedón, antes de la batalla de Goimagón? ¿Quién pudo decir que antes de la venida de Cristo no iba a haber una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, un conflicto en Corea, una guerra en Corea, una guerra en Vietnam, una guerra en el Mediano Oriente? ¿Quién iba a decir que iba a haber que antes de la venida de Cristo no iba a pasar un ataque a las Torres Gemelas? Déjense de cuento. Si nosotros sabemos que viene Cristo a buscar su iglesia, que la iglesia será levantada en las nubes y nos iremos, y que después vendrá el anticristo, y vendrá el anticristo y gobernará el mundo, y la iglesia no pasará por la tribulación. Pero cuando leemos la historia, ¿quién nos asegura que no puede haber una guerra mundial, tercera guerra mundial, antes que todos estos eventos se lleven a cabo? ¿Quién puede decir que no van a haber? Dios me ha revelado a mí que vienen grandes ataques terroristas para Europa y para Estados Unidos, y le he hablado detalladamente, y que se está planeando en Puerto Rico traer un falso político, otro demonio, una alianza demoníaca. Hace un año que Dios me reveló todo esto, y que si el pueblo cree todo esto, si el pueblo se deja engañar y no ora a Dios, y se deja en la frustración que tiene con los fracasos que han habido de los partidos políticos, y se lanza en brazos de la alianza demoníaca que han hecho 2 partidos políticos que son engañadores, que no revelan los ideales que verdaderamente creyeron los fundadores de esa creencia. Si el pueblo se deja engañar, por lo que Dios me dijo, vendrá un hombre que se disfrazará como lobo, como una oveja, un lobo vestido de oveja, un lobo rapaz, un mentiroso, que vendrá a decirle: no, nosotros, lo mismo de Fidel Castro, lo mismo de Mao Zedong, lo mismo de todos estos lugares, y le dirá: no, nosotros no venimos a hacer esto, déjenos gobernar para que sepan. Y ustedes, los cristianos, serán las primeras víctimas, porque esta gente de la alianza demoníaca, de Victoria Ciudadana y del PIB, son gente que no creen en la moral cristiana, son enemigos de la ley de Dios, son enemigos de Dios, son enemigos de la verdad cristiana, son amigos de Sodoma y Gomorra, y quieren controlar esto, y luego que tengan el sartén por el mango. No, yo cumplo. Vengo desde un año y decía que estaba loco, pero el tiempo ha venido dándome la razón. Fue una voz en el desierto que clama: pueblo de Puerto Rico, ora a Dios que cuando vaya a las urnas electorales no te dejes ir por la frustración. Ora que Dios te ilumine, que esas neuronas se reciban el entendimiento de Dios. Pero claramente, véame bien claramente sobre esto. Todo esto vino. Hubo que tomar una decisión. Entonces decidieron tirar una bomba sobre Nagasaki. Y cuando la primera bomba murieron 183,000 personas, y los japoneses no se rendían. Tuvieron que tener una segunda bomba sobre Hiroshima y murieron 200 y pico de mil personas, y entonces el emperador Hirohito se le sacudieron las memorias y dijo: tenemos que rendirnos. Mano, no podemos ser ignorantes. Israel tiene todo el derecho de no hacer un cese al fuego.
estos bandidos se creen que somos brutos. El pueblo de Israel es imperfecto, hay daños colaterales, como esos 2 soldados que murieron, como esas 2 mujeres que murieron en Gaza de la Iglesia Católica. Pero tomar las cifras de muertos de una organización mentirosa, la Organización de Salud del Ministerio de Salud del Ministerio Criminal de Hamas, ¿quién le va a creer al diablo? Y CNN, y NBC, CBS, y el New York Times, y el Boston Globe, y el Washington Post, todos le publican toda esta mentira y lo repiten, como decía Joseph Goebbels, una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Hermanos queridos, si Truman no toma esa decisión, hubieran muerto más de 20 millones de japoneses en la última batalla y más de 1 millón. Murieron 200 y pico de mil en Hiroshima y 100 y pico de mil en Nagasaki y la guerra se acabó. Tiempo de paz, dice el Salomón lo dice bien claro Salomón. Lo dice, hay tiempo de paz y tiempo de guerra. Sí, en Eclesiastés lo dice bien claro, tiempo del verso 8, tiempo de guerra y tiempo de paz. Escuche bien. Entonces abrimos nuestros ojos, oremos, busquemos al Señor. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, esto no es un juego. Puerto Rico, tú estás entrando en un año electoral, tienes que orar, hay que dejar el fanatismo a un lado. La realidad es que hay un tiempo de guerra y un tiempo de paz, y mañana abundaremos más sobre esto. Que Dios abra nuestros ojos, que Dios ilumine a Israel, que Dios unifique el mundo libre tras Israel, que Obama, que dirige a Biden, no sea el que dirija y haga que Israel le coja miedo, porque si Dios está con Israel, ¿qué importa que Estados Unidos se lo lleve el diablo y abandone Israel? No necesitó a Estados Unidos totalmente en la guerra de los 6 días, ni Yom Kippur, ni para ganar la guerra de independencia. Hay un Dios. Mañana estudiaremos lo que hace en la guerra cuando una nación sigue, porque hay momentos de paz y momentos de guerra. Tiene la guerra personal, la guerra espiritual. No es fácil. Para adelante que vamos. Vamos para adelante. Ojalá que Dios ilumine a los que oremos como nunca. Antes de la noche pasé casi la noche entera orando. Hay guerras que hay que ganarla de rodillas, o tirado en el piso, acostado en la cama, ayunando, orando, echando para adelante, creyendo que si Dios está con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Padre, lo declaro, bendición, salud y milagro para todos los que nos están viendo y los que nos están oyendo en el día de hoy. Damos gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por los milagros. Gracias por tu gloria. Lo declaro en el nombre de Jesús. Raymond Toro nos está viendo. Katy Raski también, Dios te bendiga, Katy. Dice: te amo mucho, papá. Bendiciones para todos los que apoyan a mi papá. Déjame ver por aquí. William del Pilar, el ingeniero William del Pilar y su esposa Ivette Montes de Clamor. Dios los bendiga por estar con nosotros. Está oyéndonos, está pegado aquí a esto. Raymond Muñoz, Ezequiel Rosario, un fundador de Clamor que todavía está dando la batalla. Dios te bendiga, Ezequiel, y a Nereida y a Milán y a todos allá en Iguerillo. Déjame ver, Ramón Muñoz Irizarry, la capellana Ángela Cruz, el pastor Richard Allen Martínez, Jacqueline Toro. Trató de llamarme, Jacqueline, si quieres cuando termine aquí me puedes llamar. Directora de misiones del Distrito Hispano del Este de la Asamblea de Dios. Elizabeth Lebrón, Richard L. Selfish Jr., Romaldo Martínez Medina. Bueno, sí hay gente aquí pegado. Belén Álvarez, mi esposa, que está pegada allá en el cuarto. Marcos Garbi, Fernando Vázquez. Vamos a ver, hoy sí ha habido gente aquí, mi hermano. Elizabeth Lebrón, Richard Volver Selfie, lo estamos aquí. Déjame ver quién más. Bueno, vamos a ver. Katy Rangi, Carmen Benítez Garay. Bueno, Jacqueline Toro, Francisco Nieto en Venezuela. Dios te bendiga, Francisco.
Gloria a Dios. Déjame ver quién más por aquí. Fernando Vázquez, Elizabeth Lebrón, Marcos Garbi, Fernando Vázquez, Pastora Wanda Gineste, nuestra representante en el área sur de Puerto Rico, Aida Marrero, Iris, déjame ver este nombre, Iris Anton Giorgi Concepción, me está viendo, Aida Marrero también nos está viendo. Bueno, hasta aquí llegó todo esto. Bueno, está lleno Elizabeth Lebrón, mira cómo están los nombres aquí. Si quiere escribirnos puede hacerlo a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, hasta misma hora, a las 12 de la media hora, de hora y media, por la cadena del milagro, por CDM Internacional, por unored.com. Lo puede conectar ahí y lo ve en total programa de las 12, que es diferente a este programa. Luego nos puede ver también por Liberty Cable 54, o nos puede ver también por Dish Network, canal 54, y puede oír mañana este programa mismo a las 12 del mediodía. Dios le bendiga grandemente. Saludos a todos. Mira que mucha gente estuvo aquí con nosotros hoy. Bueno, pero yo lo hago si fuera uno. Adam Marrero, Dios te bendiga. Hasta mañana a esta misma hora. Descanse. Reciba, Jacqueline, si quieres llamar, te tuve que tumbar porque me estás llamando en el programa. Esto es diferente aquí.